Buenas tardes. Es un momento histórico en la Academia Francesa. Por 3 siglos y medio, ser uno de los inmortales fue privilegio masculino. Esta arraigada tradición misógina desde hoy ya no existe. Marguerite Yourcenar ha sido elegida a la Academia a los 73 años de edad, reemplazando a Roger Galua. Así fue que Marguerite Yourcenar, novelista, poeta, ensayista y traductora, entró en la inmortalidad. Esa noche de 1981, su elección a la Academia eclipsó en la televisión francesa aún a los rehenes de Irán. Pero si bien los franceses la canonizaban, no era del todo de ellos. Nacida en Bruselas, ha vivido media vida en los Estados Unidos. Ha contado la historia del mundo en novelas que se extienden desde la vida de un emperador romano hasta un panorama del Renacimiento en El Abismo. Y se lee en todo el mundo. Pero, ¿qué significa para ella esta elección tan honorífica? Nada. ¿Nada? Nada. Considero la Academia como una honorable institución francesa, aunque ha ignorado muchos grandes hombres y recibido muchos menos grandes. Se puede hacer una buena academia con los que ha rechazado o ignorado, de modo que no hay prueba de que reúnan los escritores importantes. No lo han hecho. Un club muy honorable donde de repente resuelven recibir una mujer. Y esa soy yo. Punto. No hay más que decir. ¿Se siente como una mujer escritora como ahora la gente? No me siento mujer escritora más de lo que me siento escritora francesa o europea. Solo me siento yo misma. Y esa carga ya es lo suficientemente pesada. Marguerite Yourcenar. Entrevistada por Peter Conrad. Lecturas de Janet Sussman. Marguerite Yourcenar es una gran novelista histórica, pero su obra no es el pasado en traje de gala. Su genio es el de revivir el pasado y mostrar cómo forjó nuestro presente. A lo largo de 60 años ha seguido por etapas el desarrollo de nuestro mundo a través de personajes que encarnan tiempos de crisis. Un emperador romano, Adriano. Un médico del Renacimiento. Unos rusos luego de la Revolución. Opositores del fascismo italiano. También estudios del mito clásico y fábulas orientales. Pero esta cronista de la historia pública también es una persona privada. La viajera del mundo es como una eremita en su isla con nombre francés, Mont Desert, en Maine, muy cerca del Canadá. Desde aquí observa el mundo y a sí misma con rara objetividad. El ser que llamo yo llegó al mundo un lunes, 8 de junio de 1903, a las 8 de la mañana, en Bruselas, de padre francés, de una vieja familia norteña y madre belga, cuyos ancestros vivieron varios siglos en Lieja. Habiendo registrado estos hechos que en sí no tienen importancia, hechos que para cada persona van más allá de su historia, más allá de la historia misma, yo me detengo, trastornada por el inexplicable embrollo de incidentes y circunstancias que nos determinan más o menos a todos. Ha escrito unas memorias de 2 volúmenes en que poco aparece. Así es. Comienza con su nacimiento, pero el fin del primer volumen no ha nacido. ¿Qué significa? Es que después de todo no es mi vida. Es la vida de la generación que me precedió, o de varias generaciones que me precedieron. Y como dije al tener que mencionar mi nacimiento, si usted recuerda, el ser que llamo yo, que no demuestra mayor entusiasmo por hablar sobre sí mismo.
Lo extraño de las memorias es que escribe sobre su familia con gran amor. Pero es una familia en cuya patria no vivió de adulta. En realidad no es que sienta un amor tan grande por esas familias. Casi no conocí la familia de mi madre. Yo reconstruyo sus vidas como lo haría con cualquier familia que vivió en el siglo XIX. Yo nunca conocí a mi madre, así que no hay relación. Conocí a mi padre y lo quise. Hay más relación. Era muy apartado de cualquier sentimiento de familia. Lo que describía de la otra generación era totalmente impersonal. No había vínculo sentimental porque él era un hombre sin vínculos sentimentales, de modo que no fui del pasado al presente como se usa, por medio de tiernas reminiscencias. Su padre era responsable por su educación. Mi padre no creía mucho en la educación y no le importaba si yo me instruía o no, pero le encantaba que lo hiciera. Pero si no hubiera querido hacer nada, solo jardinear, le hubiera gustado igualmente. ¿Usted seguía un plan? En un modo u otro adquirió una cultura universal. Sí, pero uno va de una cosa a otra, una lleva a otra, el latín lleva al griego, y así sucede con todo, sin ningún plan especial que existiera anteriormente. ¿Piensa ahora que la educación es buena? Durante la guerra enseñó 3 años. Esos fueron perdidos, pero no puedo decir sí, tampoco puedo decir no. Depende del deseo, depende de la capacidad de disfrutar, la pasión de la persona que está aprendiendo. ¿Piensa que una educación más formal puede acabar con la capacidad creativa? No creería, porque supongo que hay gente muy creativa con educación formal. Nunca supimos de la educación de Shakespeare, debió haber sido toda al azar. Pero estoy segura que hay otros ejemplos de personas con educación formal que sí surgen. Su propia educación fue al azar, pero le proporcionó una reserva de conocimientos para el futuro. También la convirtió en viajera. No contenta con una sola cultura, dejó el hogar y recorrió Europa como un estudiante del Renacimiento o un romántico en Grand Tour. En los paisajes de Grecia y Roma, los libros cobraban vida, las estatuas se encarnaban. La erudición se convertía en deseo de vivir el pasado en la imaginación. Aprendiendo o viajando, es posible compenetrarse, experimentar mundos anteriores. La memoria humana puede recordar los muertos, cavando entre los siglos como un arqueólogo, sacando reliquias enterradas en la mente. Marguerite Yourcenar llegó a la villa del emperador Adriano y palpó el camino hasta la conciencia del hombre que la construyó y escribió sus memorias. El emperador vuelve a la vida en el presente. En 1940, mientras completaba la novela, añoraba a un estadista justo que hiciera la paz entre las naciones. En él vio lo que Churchill pudo haber sido. Pero este hombre que estabilizó la tierra es como Yourcenar, esquivo en privado. Escribe sus memorias para saber si es de veras protagonista de su vida, si en realidad tiene carácter. Cuando miro mi vida, la veo como una masa sin forma. La vida del héroe, como nos la describen, es simple, derecho al blanco como flecha. A los hombres les gusta reducir su vida a queja o jactancia, pero casi siempre en recriminación. Sus memorias amablemente les construyen un pasado neto y claro. Mi vida tiene contornos menos firmes. Como pasa con muchos hombres, lo que más me define es lo que no he sido. Buen soldado sin ser un gran guerrero, amante del arte, mas no artista. Como Nerón al final pensó que era, capaz de crimen, pero no criminal. He llegado a pensar que los grandes hombres se caracterizan por lo extremo de su posición.
y que su heroísmo consiste en mantener ese extremismo toda una vida. Son como polos y antípodas. He ocupado todos los extremos, pero no me he quedado en ninguno. La vida siempre me aparta. Sin embargo, no puedo decir, como algún labrador o carretero, que tengo una vida corriente. Claro que vi en el Museo Británico, cuando tenía 11 años, el retrato de Adriano, y me pareció bueno, y no creo que fuera más que eso. Pero cuando tuve 20, vi la Villa Adriana, que todavía no era esa especie de escenario de Hollywood de ahora, y quedé impresionada porque había un emperador romano que también era internacional. Nacido español de ascendencia romana, griego por cultura, fue un hombre de mundo en el sentido más amplio de la palabra. ¿El Adriano suyo es el del Museo Británico? ¿Así es como ve su personaje? El mío es más joven. Es el Adriano bueno, tampoco tan joven. Joven para él, que entró tarde a la escena del mundo. Tendrá unos 40, como cuando estaba en Gran Bretaña, y todavía se ve mucho como un oficial militar. ¿También lo considera como una especie de artista? Bueno, era un conocedor de las artes, amaba el arte. Y claro, en el siglo XIX esta era su reputación más importante. La villa era la tumba de mis viajes, el último campamento del nómada, el equivalente en mármol de las tiendas de príncipes de Asia. Casi todo lo que nos gusta ya fue intentado en el mundo de las formas. Me volví hacia el reino del color. Jaspe verde como el fondo del mar, porfirio denso como piel, sombría obsidiana, el carmesí de los cortinajes, adornado con más y más bordados. Los mosaicos de las paredes, imposible más dorados, blancos, oscuros. Cada piedra era una extraña conjunción de voluntad, memoria y a veces desafío. Cada parte era el mapa de un sueño. El Adriano del que habla es un hombre internacional. Es muy importante como político. Muy importante, y solo cuando me interesé más en política durante la Segunda Guerra comencé a ver la grandeza de un hombre que no era conquistador, sino un gran emperador. En el libro de Yursená, Adriano el Conciliador trae paz al mundo y en su reino político expresa el amor universal. Su sueño de una tierra pacificada por su cuidado paternal se resume en una sola relación: su amistad por el joven griego Antinous. Así, el hombre poderoso admita su debilidad, es uno de los personajes más completos y psicológicos de la literatura. ¿Por qué le interesó tanto la relación entre Adriano y Antinous? En su libro no es una relación especialmente erótica. Desde luego que lo era. Entonces es por eso que es importante en su presentación de él. Si fuera solo erótico, probablemente sabríamos mucho, pero era algo más bien raro. El caso de un jefe de Estado que se enamora. Antinous era griego. Descubrí la historia de su antigua pero desconocida familia desde los primeros pobladores de Arcadia. Su presencia era asombrosamente callada. Me seguía como un animal o espíritu familiar. Tenía la infinita capacidad de un cachorro para el juego y descanso rápido, para fiereza y confianza. Un perro ágil, ávido de caricias y órdenes.
Si no he dicho nada de una belleza tan aparente, no es solo por la reserva de un hombre totalmente conquistado. Es que los rostros que intentamos desesperadamente recordar escapan. Por un instante, veo la masa oscura de cabellos. Los ojos que parecen oblicuos, tan largo es el párpado. Un rostro joven, amplio. Su tierno cuerpo era variable como una planta. Tenía los cambios del crecimiento. Tiene extraordinario conocimiento del mundo de Adriano. Obviamente investigó mucho. Pero una novela histórica no depende de nuestra investigación, ¿no? Absolutamente no. Eso es muy falso. Cuando veo a alguien tomar una maleta para ir al museo a investigar, inmediatamente espero un fracaso. Un museo es como un ático, un sótano o un garaje, donde se meten cosas y a veces son útiles y uno las vuelve a mirar. Un museo es un depósito y uno para Adriano tiene que recorrer más o menos todos los museos de Europa para hallar el retrato de Adriano o Antinous o Plotina, etc. Y es cuestión también de la luz del día, del estado de ánimo, y uno intenta ignorar la estatua, recrearla en carne y hueso. Es una estatua blanca, pero la cara debió ser morena. Creo que le conmueve mucho la idea del museo por la noche luego de que toda la gente se ha ido. Creo que siempre he querido mostrar la conexión entre la estatua o la pintura y el elemento de que están hechas. La pintura se hace con químicos o material vegetal desde los tiempos de Lascaux. El material vegetal es molido para hacer pigmentos. Las estatuas de bloques, y son bloques, no estatuas, no saben que son estatuas. Nosotros les imponemos la forma, y bajo todo eso está la tierra eterna. Reclama y consume el trabajo del hombre. El artista italiano Piranesi mostraba el clasicismo descomponiéndose hasta volver a la naturaleza. Villa Adriana en estado de ruinas. Marguerite Yourcenar escribió un ensayo sobre lo que llama el cerebro oscuro de Piranesi y comparte su sentido del pasado como un abismo. Cuando vi la Villa Adriana por primera vez, nunca había visto un Piranesi. Y si fui sin esperar mucho, que no es cierto, iba a ver, como dije, una ruina romana. Y hay siempre la sensación latente de que no se sabe qué se está viendo. Pues vemos una ruina en nuestra época demasiado renovada, con demasiados letreros en las paredes. Pero si la viéramos como fue en su época, podría haberse semejado a Blenheim, un palacio suntuoso que podría no agradarnos, no se sabe. Pienso en Piranesi, que la vio en su abandono cuando los árboles formaron como un bosque en la villa, la mejor parte. Luego de escribir Adriano, pensé analizar eso con mucho cuidado. Veo que Piranesi está entre el mundo de los hombres, el de la creación y la arquitectura, y el de la naturaleza, donde la arquitectura vuelve a terminar.
La gran piedra que, cuando el monumento se deteriora, vuelve a ser piedra, vuelve a ser un bloque en el paisaje. ¿Eso siente en esta isla, que está en un lugar verdaderamente prehistórico? Sí, eso fue lo que sentí cuando vine a esta isla. Todavía está ahí la presencia de roca, la presencia de arena. Desde el terreno humanizado de Europa, Marguerite Yourcenar vino en los años 30 a América y se instaló en un lugar casi desértico, una isla cerca de Nueva Inglaterra. Otra vez viajaba por el tiempo. Su excavación en la historia europea la trajo aquí, donde la historia parece no haber comenzado. Lejos de Europa, a un ángulo de América, encontró el punto ventajoso para aislarse. Pienso que aquí la naturaleza podría tapar la civilización muy fácilmente. Por ejemplo, los Rockefeller tienen una casola sobre una de las colinas. Y cuando el viejo de la tribu murió, el hijo dejó la casa, pues no podía sostenerla hace 20 años. Ahora la casa de 80 piezas ya no se puede encontrar. Fue invadida por las piedras, por las plantas, por el musgo. A veces voy y me pregunto si existe o no. Se ve un poquito del escalón de la entrada, o tal vez no es. ¿Y esto lo encuentra consolador? Extraordinariamente consolador. Si la gente hace un edificio feo, seguramente no existirá dentro de 10.000 años, pero tal vez en 10 tampoco. Yourcenar tal vez retrocedió de la historia a la geología, pero como novelista siguió el viaje hacia adelante, desde el año 130 con Adriano hasta el siglo XVI. Desde la visión ideal de paz mundial del emperador a un mundo desgarrado entre renacimiento y feudalismo, entre teología y ortodoxia y el nuevo espíritu de búsqueda. Su siguiente novela es L'Œuvre en Noir, sobre la peligrosa, casi diabólica, ciencia de los alquimistas del Renacimiento, experimentando con transformar y destruir la materia. En español se llama El Abismo, como el mundo infinito que llevamos dentro, abismo en el que Zeno, médico librepensador, está en riesgo de caer. ¿Es este un epílogo pesimista al benigno plan mundial de Adriano? Pues refleja en parte el oscurecimiento de nuestro tiempo. Usted me habló de la casi unificación y la euforia después del fin del mundo, que aún se puede sentir en las memorias de Adriano. Aún pensaba que el mundo podía ser reconstruido. 10 años después ya no pensaba así. Estamos en un mundo con cortinas de hierro en cada dirección. Adriano, el principal personaje, no es un hombre con todos los haces. Es más o menos emperador, aunque ha subido lentamente a esa posición. Pero es el amo del mundo, relativamente tiene poder. Zeno es un hombre perseguido que va de un lugar a otro buscando sobrevivir. Es más de nuestro tiempo. Una conciencia diferente también, porque la de Zeno es contemplativa. Sí, pero para sobrevivir debía ser activo, tenía que ser médico, tenía que ser alquimista, inclusive astrólogo, cuando la gente se lo pedía. Para él, sobrevivir debió ser un gran esfuerzo. Zeno y Adriano son apasionados por saber, pero para Zeno es más su razón de vivir. Una mañana, cuando salió a buscar hierbas, un incidente insignificante, casi grotesco, lo llevó a meditar, afectándolo tanto como una revelación le aclaró un misterio a un hombre piadoso.
Había salido de la ciudad al alba para ir a la orilla de las dunas, llevando un lente de aumento para examinar las raíces y semillas de plantas que recogía. Hacia el mediodía, se durmió, boca abajo en una depresión arenosa. La cabeza sobre el brazo, el lente cayó de su mano a la hierba seca debajo de él. Al despertar, pensó que veía una extraordinariamente móvil criatura, un insecto o molusco. En la sombra de su cabeza tenía forma esférica. El centro era de un negro brillante y húmedo, rodeado por una zona blancuzca o ligeramente rósea, en cuyos bordes había pelos, saliendo de una cáscara marrón con grietas entre hinchazones. Un poder de vida casi aterrador animaba el frágil ser. En menos de un instante, aún antes de que su visión pudiera formularse en pensamiento, se dio cuenta de que solo estaba viendo su propio ojo, agrandado en el lente que sobre la arena hacía las veces de espejo. Se quedó meditando. Había sorprendido de cerca, fuera de los límites usuales de la perspectiva, aquel inmenso pequeño órgano, familiar y extraño, veloz y vulnerable, con su incompleto pero prodigioso poder. El instrumento del cual dependía para ver el universo. Pienso en Zeno como en su Hamlet. Es casi un contemporáneo de Hamlet. ¿Ustedes reconocen el algo de Hamlet? No, porque Hamlet duda, de veras lo hace, no está seguro. Zeno no duda demasiado, él busca y eso no es la misma cosa. Va desde la ausencia total de ideas preconcebidas. Esa es la obra negra. La destrucción de ideas preconcebidas a la decisión de ver el mundo como es, como científico. Esta noción científica de obra negra también es un modo de entender el arte y la imaginación, ¿no es cierto? No. ¿Hacer una obra de arte no es también obra negra? No. Claro que para mí, como para los filósofos antiguos, en el arte, esta obra es un proceso químico, es un proceso de composición y destrucción. Destruir ideas preconcebidas, preferencias personales, proyectos de ambición y qué sé más. Es la coordinación, como se llama en latín y griego. Reducir a cenizas lo que al principio creíamos valioso. Por casi medio siglo, Zeno había usado su mente como una cuña para ensanchar las grietas de la pared que a todos nos encierra. Las grietas se estaban abriendo, o la pared estaba perdiendo solidez, si bien permanecía opaca, como pared de humo, no de piedra. Los objetos ya eran más que accesorios útiles. Como un colchón que suelta el relleno de pelos, comenzaban a revelar su substancia. Un bosque llenaba la habitación. La banca, medida por la distancia que separa las nalgas del suelo. La mesa para comer o escribir. La puerta que conecta un cubo de aire, rodeado de particiones con otro cubo de aire. Todos perdían la razón de existir que el artesano les había dado, para hacer ramas sin corteza. Había muerte violenta por todas partes, como en un matadero o en un cadalso. El grito espantado del ganso se oía en la pluma rasguñando trapos viejos para registrar ideas consideradas inmortales.
Las paredes de ladrillo se definían en el fango original al que tornarían. Creo que después de escribir el libro halló unos retratos en galerías holandesas que podrían ser de Zeno. Sí, típicos médicos y abogados, especialmente médicos del Renacimiento. 2 o 3 figuras. Creo que también cierto obispo que tal vez era de Rochester en un busto en Inglaterra, con una mirada intelectual y más bien audaz. Ver esos retratos debió ser una sensación extraordinaria, como si sus personajes fueran reales. Pues es muy curioso, la gente real y la imaginación se mezclan. Yo di un ejemplo en un ensayo sobre la llamada novela histórica, sobre un personaje que pensé que era imaginario, hasta que vi su tumba en un museo en Bélgica. Luego me preguntaba, claro, si hace muchos años no vería ese personaje en algún libro olvidado. No podría decirlo. Sus personajes son reales. Para mí lo son enormemente. Le contó a Matthew Gaia una historia maravillosa que me conmovió mucho, sobre cómo se despidió de Zeno. Ah, sí, el juego santo, claro, es una fórmula mágica. Hay muchos franceses, especialmente entre la clase humilde, que piensan que uno puede hacer que la gente venga a uno simplemente recitando el nombre muchas veces. ¿Y usted lo hizo? Generalmente es un conjuro amoroso, creo que más bien es instintivo, como afirmando la identidad de Zeno. ¿Y fue eso lo que hizo cuando terminó el libro? Apenas terminé el libro, Dijo su nombre. tal vez unas 100 veces. Adriano gobernaba el mundo. Zeno, el intelectual desposeído, solo podía conocerlo. El tercero, un hombre moderno, es 0 a la izquierda. El artesano flamenco Nathaniel, en la última novela, solo se llama un hombre oscuro. Sin los poderes que tenían Adriano y Zeno, no es más que la víctima del mundo, el hombre común, resignado, que termina en una isla perdida como su creadora. ¿Qué hay en la relación entre Zeno y Nathaniel? Tal vez entre Zeno y Nathaniel es que son inteligentes, pero Nathaniel es obrero, no tiene ninguna cultura. Hice unas trampas, no debería tener cultura, pero ¿cómo se expresaba? Lo conmueve la música, le interesa la pintura, pero tiene siempre presente la miseria del mundo. La miseria del mundo no le importa mucho a Adriano, lo aflige el desorden del mundo. Zeno, por el contrario, es muy sensible a ella. Salva a los conejos que se iban a comer el domingo. Los libera en el bosque. Resuelve trabajar para los pobres de Brujas cuando tiene que quedarse allí. Pero a Nathaniel le obsesiona la tragedia del mundo. Nathaniel is haunted by the tragedy of the world. Esa tragedia encuentra un placentero pero fugaz alivio cuando el hombre oscuro asiste a un concierto. Lo sorprende la alegría de la música. Sonidos puros. Pensó que prefería los que no se habían encarnado en la garganta humana. Subían, caían, se alzaban otra vez, danzando como el fuego, pero con deliciosa frescura. Se envolvían y besaban como amantes, pero esta comparación era demasiado carnal. Quería serpientes, pero no tenían nada siniestro. Clemátides, pero sus zarcillos delicados no parecían frágiles, y sí lo eran. Un portazo bastaba para que se rompieran. Mi
Mientras más preguntas y respuestas continuaban entre violín y violonchelo, viola y clavecín, más pensaba uno en pepitas de oro rodando por una escalinata, o fuentes brotando de tazas en un jardín. Era un punto de perfección sin precedentes en la vida. Los 3 libros juntos son una especie de trilogía, ¿verdad? Forman una especie de trilogía sobre cómo los hombres intentan ver y descifrar el mundo. ¿Y en qué sentido es Nathaniel la conclusión de la trilogía? ¿Es el que más le simpatiza? Él solo puede usar la expresión más sencilla, no tiene cultura en que apoyarse, se esfuerza solo en distinguir el bien del mal. La relación de Nathaniel con la literatura es interesante, quemar la Biblia página por página. Sí, porque es más importante para él tener fuego en la isla fría que tener la Biblia que no puede leer. Es una acción que ni siquiera tiene hostilidad, solo quemar algo. Es muy difícil encajar su trabajo en la historia literaria. ¿Se cree usted una escritora moderna en cualquier sentido? Casi no me veo como escritora y mucho menos moderna. Ni me encuentro antigua, simplemente no pienso en eso. ¿La idea de literatura moderna significa algo? Nada, absolutamente nada. Porque claro, nada es más ridículo, a no ser por la palabra nuevo, como el nuevo román, la nueva novela, que siempre me hace pensar en esas cajas, en esas latas americanas de café, donde el fabricante pone en letras rojas, nuevo. Sí, pero nuevo hace 6 meses, nuevo hace 1 año, cuando adentro el café no sé si está nuevo. ¿Cree que de algún modo existe un modernismo literario? ¿Sugiere que Thomas Mann, que escribe en el siglo XX, podría igualmente ser un escritor medieval? Probablemente habría tomado una orientación algo diferente porque el dialecto cambió y de eso no se escaparía. No podría evitar un cierto estilo, pero claro, la vida misma ignora el siglo. Viejo o nuevo, las cosas aparecen en otra forma, otra circunstancia, pero aún están ahí. Virginia Woolf dijo que la mujer tenía una imaginación diferente, otra percepción del mundo. Yo no creo que se pueda comprobar. Unas sí, otras no, como los hombres. Sin embargo, tiene un poder asombroso para entrar en la conciencia de los hombres. Sus grandes personajes son hombres. Sucede que los personajes más importantes en la historia han sido hombres. Aunque la mujer tiene influencia, es más difícil de detectar porque está más escondida. Su interés en las vías secretas de la historia le interesó en la música negra americana. Tradujo al francés una colección de estas canciones, ilustrada con fotografías de un viaje por las plantaciones de los estados del sur. Cuando fui a los Estados Unidos a mediados, no al comienzo de la Segunda Guerra, fui 2 o 3 veces al sur. Conocí los negros, escuché alguna música y me interesé muchísimo en la historia de los negros en este país y en la extraordinaria belleza que tiene para mí el espiritual, con la influencia del gran predicador y místico inglés Treharna, mezclada con una profunda negritud, profunda calidad negra. Y traduje por lo menos 100 o tal vez más espirituals. Y se publicaron en un libro llamado Plebs Profund, Sombro Ribreira, que salió alrededor del 68, en el momento del gran entusiasmo, cuando pensamos que harían algo que al final nunca se hizo. Bessie Smith parece ser la que prefieren blues. Tengo bastante de ella, claro que también tengo otros menos conocidos, pero había de Bessie Smith.
¿Qué la impresionó en Bessie Smith? Poder es mujer, pero tiene un gran poder increíble. Era como ejercicio literario traducir esta clase de inglés afroamericano al francés. Es sumamente fascinante. Me gusta el sonido más bien bárbaro del idioma popular. En cualquier país, que sea Hungría, que sea Francia o Irlanda, me gusta el ritmo directo en todo lo de la gente sencilla. In our life, the direct rhythm emanating from very simple people. Los blues de la prohibición. Vous approchez pas de moi, car je suis en Ustedes no se acerquen a mí. Estoy en medio del pecado. Ustedes no se acerquen a mí. Estoy en medio del pecado. Si llega la policía, si molesta y nos espía, es por culpa de mi Ginebra. No me molesten ustedes, porque les digo que no pueden conmigo. No me molesten ustedes, porque les digo que no pueden conmigo. Que se venga la Marina, que yo pelearé por mi Ginebra. El contrabandista me atiende, es mi amigo, es un buen chico. C'est un bon garçon. El contrabandista me atiende, es mi amigo, es un buen chico, porque ya no tengo más penas. Si tengo mi vieja Ginebra. Cuando tengo mis tragos, no hay nada que me detenga. Cuando tengo mis tragos, no hay nada que me detenga. Oh, sírvanme otra copa y verán que seré muy buena amiga. Yo no quiero trajes. Yo no quiero cama. Yo no quiero trajes. Yo no quiero cama, ni costillitas de cerdo en la cocina. Solo quiero mi Ginebra. ¿Cree que los blues y gospels son buena poesía? Sí, muy buena poesía. Poesía popular. Sí, popular. Inclusive cita a Bob Dylan como epigrama en un libro suyo, ¿verdad? Blowing in the Wind. Blowing in the Wind, claro, ese es Dylan. Es un famoso poema de Dylan, siempre muy conmovedor cuando se vive en este país, porque se usó tanto en funerales de soldados de Vietnam, y es un poema muy hermoso. Dylan, claro, se perdió en muchos poemas malísimos desde entonces. Se metió en una secta religiosa, lo cual no mejoró su calidad de poeta mientras tanto. ¿Su propio sentido religioso no tiene denominación? No, en absoluto, pero en cierto modo la meditación de senos sobre el fuego y el agua es tántrica, meditaciones tántricas budistas, y los que la leen se dan cuenta ahí mismo. ¿Este hombre del Renacimiento es casi un místico oriental? Pues como tuve que explicar eso porque no habría leído libros budistas en el siglo XVI, entonces fue alumno de un sufí musulmán, o sea, un musulmán hereje que tenía contacto con el lejano oriente. Así se explica todo. ¿En qué momento de su educación, que comenzó con el griego y el latín, se dio cuenta de la cultura oriental? Muy temprano leí los sutras budistas, por ejemplo, al mismo tiempo con Platón. Usted nunca hizo discriminaciones en esto y nunca parece que pensara que el lenguaje o la cultura europea fuera superior a la del Oriente. Por supuesto que no. En algo son superiores y en algo son inferiores. Y como es asombroso que una niña de esa edad, en ese país y en esos tiempos hallara material tántrico budista. No. Mejor dicho, los libros están ahí, es solo sacarlos de la biblioteca.
Usted se fue de Europa. Si se hubiera quedado, ¿sería diferente como escritora? Creo que sí, creo que estaría más impresionada por objetos interesantes, el esplendor de los paisajes, dominada por esto, y estaría en el establecimiento. Haría lo que se acostumbraba entonces en París, en Londres, en Berlín, y me sentiría menos yo misma. El establecimiento ya la alcanzó, la está reclamando. Sí, sí. ¿Esto le importa? No los oigo muy bien. Pueden reclamarme todo lo que quieran. No oigo muy bien. ¿Los honores le importan mucho? No, de veras no. Tal vez porque otras cosas me importan mucho. A veces, si quisiera, sería agradable estar llena de dicha por haber recibido un honor, estar desbordada de entusiasmo. Me encantaría, pero no es así. Creo que tengo la mente en otras cosas. Parece más bien disgustada con Mishima por necesitar honores, premios. Sí, creo que fue ingenuo de él ir a ver el edificio del Instituto Nobel con la esperanza de que algún día sería nominado. Es terriblemente ingenuo. Extraño hablar de la ingenuidad de un hombre tan sutil, pero fue un sabio de la ingenuidad. El más reciente libro de Marguerite Yourcenar es sobre el novelista japonés Yukio Mishima. Creyéndose un samurái reencarnado, entrenado en las artes marciales, se suicidó luego de una manifestación política en 1970. A Mishima, como a Yourcenar, le apasionaba la historia. Ella se reconcilió amorosamente con el pasado. Él lo ve acusando al presente de haber traicionado los valores ancestrales. Él es su último héroe. Adriano era artista, bendecía, embellecía la tierra, saboreaba experiencias. Mishima es su negación moderna. El artista consciente de que nada importa, que la historia se malgastó, por lo cual muere. ¿Cómo descubrió a Mishima y a su obra? Creo que, como casi todos, por su muerte. No había leído sus novelas y debo decir que hay un elemento también algo personal. En una de las últimas entrevistas dijo que Las Memorias de Adriano era un libro preferido suyo. Entre lo más impactante que usted ha escrito, creo que está el final del libro de Mishima, con la descripción romántica de la última fotografía de las cabezas. Las cabezas, Mishima y su amigo Morita. Uno se imagina que no hay nada más nauseabundo y horripilante, pero su descripción lo encuentra de cierto modo hermoso. Pues sí, los fragmentos de vida llevados por la misma corriente que lo trajo ante nuestros ojos, la misma ola que los lleva. Esta es la última y más traumatizante fotografía. Tan impactante que pocas veces se ve. Hay dos cabezas en el tapiz acrílico de la oficina del general, como bolas de un juego. Casi se rozan. Dos cerebros que ya no se surten de sangre. Dos computadores detenidos en medio del trabajo, ya sin clasificar o descifrar el gran río de imágenes. Impresiones, respuestas que fluyen por millones en todo ser viviente, formando lo que se llama vida del espíritu y vida de los sentidos, activando, dirigiendo los demás movimientos del cuerpo. Cabezas sin cuerpo, idas para otros mundos con otras leyes que despiertan en quien las ve más asombro que espanto. En presencia de estas cabezas, los juicios de valores morales, políticos o estéticos, por el momento, se reducen a silencio. Quería citar un comentario de Virginia Woolf.
preguntarle sobre la muerte como una ambición artística. Virginia Woolf dijo que le aterraba pensar que su muerte era la única experiencia que no podría describir. Dios, qué horror. ¿Por qué? Por la importancia que se le da al arte de escribir. ¿Qué importa si se escribe o no? ¿Qué es lo que hace significativa la muerte de Mishima? Dice que es su obra maestra. Es su obra maestra porque quería morir y quería hacerlo por una causa. Quería morir en una atmósfera verdaderamente japonesa y militar. Él logró todo eso. ¿Pero no fue orgulloso al darle tanta importancia a su muerte? Importaba por las pruebas que oímos, no siempre agradablemente, de todas partes del mundo, de que una civilización que pensábamos pasada estaba viva aún, no siempre agradable, como Adriano, por ejemplo. Y el paso de la europeización ha sido como una nube sobre el paisaje. Es todo, solo una nube que pasa. Hay un germen sólido bajo la tierra. Es la misma cosa. Hay escritores que quieren controlar todo en la vida, inclusive controlar su propia muerte. Darn se pasó de la cama al ataúd una semana antes de morir. Bien, lo puedo comprender. Creo que es una ambición normal. También es una ambición normal abandonarse al fluir de los eventos. Ambas cosas son lo mismo de comprensibles, una o la otra. Claro que ahí luchamos contra el viejo tabú del suicidio en Inglaterra y en otras partes. Y eso nos hace admirar la decisión libre de un hombre. Pero que sea una decisión libre, o sea, producida por circunstancias, es en cierto modo un gran logro. ¿Y su propia actitud? ¿Ve la muerte como amiga o enemiga? Ciertamente amiga. Amiga. Eventualmente llegó a la hondanada que buscaba. Mientras tanto, el cielo se había vuelto rosado. No solo el oriente, sino todo. Las nubes bajas reflejando la aurora. Era difícil ubicarse. Todo parecía oriente. Desde el fondo de la hondanada, rodeado de suaves pendientes, vio las dunas abigarradas bajando al mar. Pero el enorme ruido de las olas no se alcanzaba a oír. Se sentía muy cómodo allí. Se acostó a dormir cautelosamente en el prado, cerca a una arboleda de madroños que lo protegía del viento. Podía dormir un poco antes de volver, si lo deseaba. Se le ocurrió, sin embargo, que si acaso moría, se libraba de las formalidades humanas. Nadie vendría a buscarlo en ese lugar. De repente volvió a tener tos. Intentó no toser pensando que era inútil descargar el pecho. Le dolían las costillas. Se levantó un poco para obtener alivio. Un líquido tibio y conocido llenó su boca. Escupió y observó el hilo delgado y espumoso perderse entre la hierba. Se ahogó un poco, no más de lo acostumbrado. Descansó la cabeza en un morro herboso y se acomodó para dormir. ¿Siente como Adriano que ha llevado a cabo todo lo que era capaz de hacer? Cielos, no. ¿Qué más le queda por hacer después de escribir estos grandes libros? No lo sé, porque tantas veces en mi vida creí que ya nada era posible y algo rebotaba. Puede que no rebote ahora, pero no se sabe. Otra vez he vuelto a la villa.
a los pabellones del jardín, hechos para intimidad y reposo, los rastros de un lujo libre de pompa y lo menos imperial posible, concebido más bien para un amante de las artes, para combinarlas con el encanto rural. En el Panteón he buscado el lugar exacto donde caerá el sol la mañana del 21 de abril. En el mausoleo he recorrido el trayecto funerario donde caminaron mis amigos, Chabrias, Diótimo, Seller. Ya no siento su presencia inmediata, la realidad de los hechos. Los tengo cerca, pero en el pasado, ni más ni menos que las memorias de mi vida. Nuestro comercio con los demás termina al obtener satisfacción, aprender la lección, prestar el servicio, completar el libro. Lo que pude decir está dicho. Lo que pude aprender está aprendido. Tomemos el tiempo que nos queda para otra labor.